La libreta de las cosas que nunca pasaron cuando acepté trabajar como encargado del depósito de objetos perdidos de la estación central. Pensé que sería el empleo más aburrido que había tenido. Mi trabajo consistía en etiquetar paraguas olvidados, mochilas, teléfonos sin batería y maletas que nadie reclamaba. Todo terminaba almacenado en estanterías metálicas que formaban pasillos estrechos bajo una iluminación blanca y fría que nunca dejaba de zumbar. El depósito estaba en el sótano. No tenía ventanas. Solo una puerta de acero, un reloj de pared y un viejo ventilador que olía constantemente a polvo y aceite. Mi compañero era Julián, un hombre de casi 60 años que llevaba allí más de 2 décadas. Hablaba poco, pero conocía cada rincón del lugar. Hay una sola regla, me dijo el primer día mientras me entregaba un manojo de llaves. Si encuentras una libreta negra sin etiqueta, no la abras. Me reí. Pensé que era la típica broma para los nuevos. Él no sonrió. Durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño. El trabajo era exactamente tan rutinario como imaginaba. Hasta que una tarde lluviosa una mujer dejó una caja de cartón diciendo que la había encontrado bajo un banco del andén. Dentro había una libreta negra. Sin nombre. Sin marca. Sin etiqueta. Recordé inmediatamente la advertencia de Julián. Miré alrededor. Él no estaba. La curiosidad pudo más. Abrí la primera página. Solo había una frase escrita con una caligrafía impecable. Todo lo que está escrito aquí, nunca ocurrió. Pasé la página. Había una lista de nombres acompañados por pequeñas descripciones. Miguel Ortega. Perdió a su hija en una feria. Sandra Ruiz. Nunca llegó a casarse. Luis Mendoza. Murió durante un incendio. Pensé que era una novela o un diario. Hasta que escuché una voz detrás de mí. ¿Qué estás leyendo? Era Julián. Cerré la libreta de golpe. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Cuántas páginas viste? 2, creo. El hombre respiró hondo. Ya es suficiente. Me arrebató la libreta y la guardó en un armario cuya cerradura nunca había visto. No volvió a hablar del tema. Esa noche, al llegar a casa, encendí la televisión. El presentador hablaba sobre un incendio ocurrido hacía 15 años. Las víctimas aparecían en pantalla. Entre ellas estaba Luis Mendoza. El mismo nombre que había leído. Pero el detalle que me dejó helado fue otro. Según el reportaje, Luis había sobrevivido. El incendio jamás mató a nadie. Apagué el televisor. Recordé exactamente lo que decía la libreta. Nunca ocurrió. Al día siguiente busqué discretamente información sobre Miguel Ortega. Encontré noticias antiguas. Su hija nunca se perdió. Sandra Ruiz seguía felizmente casada desde hacía 12 años. Todos los acontecimientos escritos en la libreta eran tragedias que nunca habían sucedido. Empecé a obsesionarme. Esperé hasta que Julián salió a almorzar. Forcé el armario. La libreta seguía allí. Esta vez fui directamente a las últimas páginas. Las hojas estaban en blanco. Excepto la última. Había una fecha. La del día siguiente. Y debajo, mi nombre. No había ninguna descripción. Solo mi nombre. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Guardé la libreta exactamente donde estaba. Intenté convencerme de que alguien estaba gastándome una broma. A la mañana siguiente desperté con una sensación insoportable de ansiedad. Nada parecía diferente. Fui a trabajar. Evité mirar el armario. Intenté concentrarme en las cajas. A las 4 de la tarde escuchamos un estruendo. Una estantería gigantesca comenzó a desplomarse. Empujé instintivamente a una compañera. Las cajas cayeron donde yo estaba un segundo antes. Milagrosamente nadie murió. Aquella noche regresé al armario. La última página ya no estaba en blanco. Ahora decía, Iván Rojas. Murió aplastado por una estantería. Sentí que las piernas dejaban de sostenerme. Pero yo seguía vivo. Entonces comprendí. La libreta no escribía el futuro. Escribía las tragedias que habían estado a punto de ocurrir. Aquello explicaba todos los nombres. No registraba desgracias. Registraba desgracias evitadas. Julián apareció detrás de mí. No parecía enfadado. Parecía cansado. Ahora ya lo sabes. ¿Quién escribe esto? El anciano negó lentamente.
Nadie. La libreta aparece cuando alguien evita un desastre. Cada vez que una tragedia no ocurre, queda escrita. ¿Para qué? Julián tardó varios segundos en responder. Para que alguien las recuerde. Fruncí el ceño. ¿Por qué habría que recordar algo que nunca pasó? El hombre abrió la libreta por la primera página. Debajo de la frase inicial había otra que yo no había visto. Las cosas olvidadas intentan volver. No entendí. Hasta que comenzaron los golpes. Venían del interior del armario. No eran fuertes. Eran insistentes. Como si muchas manos pequeñas llamaran desde dentro. Julián cerró inmediatamente la puerta. Los golpes cesaron. ¿Qué era eso? Las posibilidades. ¿Qué significa eso? Cada tragedia evitada sigue existiendo en algún lugar. Si todos olvidáramos que estuvo a punto de ocurrir, buscaría otra oportunidad. Sentí un escalofrío. Aquella explicación era absurda. Y, sin embargo, los golpes habían sido reales. Julián me entregó la libreta. Ya es tu turno. ¿Mi turno para qué? Yo me jubilo mañana. Pensé que estaba bromeando. No lo hacía. Durante las semanas siguientes entendí cuál era el verdadero trabajo del depósito. Los objetos perdidos nunca eran lo importante. La libreta sí. Cada pocos días aparecía un nombre nuevo. Una explosión que nunca sucedía. Un puente que no llegaba a derrumbarse. Un niño que jamás caía a las vías. Miles de tragedias invisibles que el mundo nunca conocería. Con el tiempo dejé de preguntarme quién escribía aquellas páginas. Había una pregunta mucho peor. ¿Por qué los golpes detrás del armario eran cada vez más fuertes? Hace 3 noches la libreta amaneció abierta sobre mi escritorio. No recordaba haberla sacado. Solo había una frase escrita en la última página. Ya casi nadie recuerda lo que estuvo a punto de pasar. Desde entonces, todas las noches, exactamente a las 3:12, alguien llama 3 veces desde el interior del armario. Nunca he vuelto a abrirlo. Porque hay algo que Julián olvidó decirme. Los golpes, ya no vienen solo de dentro. Algunas noches también responden desde el pasillo.